Estaba allí, parado en el umbral de la cocina, viendo a mi hija de 5 años conversando con una figura luminosa que no debería existir. La Virgen María estaba en el centro de mi cocina, iluminándolo todo con un brillo suave que no producía sombras, extendiendo las manos hacia el armario donde guardaba el pan duro. Mi pequeña Elena sostenía un trozo de pan caliente, humeante, con un aroma a miel y hierbas que nunca antes había percibido. «Papá, la mamá del cielo me dio comida», dijo, como si fuera lo más natural del mundo. No podía pestañear, no podía respirar bien. Eran las 3 de la mañana, mi esposa estaba viajando por trabajo y yo acababa de presenciar algo que cambiaría mi vida para siempre. Permítanme volver al comienzo de esta historia. Mi nombre es Ricardo, tengo 42 años, soy ingeniero civil y siempre me he considerado un hombre práctico, con los pies en la tierra. La fe para mí era algo que se guardaba para los domingos, cuando llevaba a Elena a misa más por tradición familiar que por verdadera convicción. Mi esposa, Ana, solía decir que tenía el corazón blindado para lo sobrenatural. «Solo crees en lo que puedes medir con regla y compás», bromeaba, y yo sonreía porque sabía que era verdad. En ese período estábamos pasando por un momento difícil. Ana había conseguido un ascenso que requería viajes constantes, estando fuera de casa 2, a veces 3 semanas al mes. Me veía solo con Elena, intentando equilibrar mi trabajo en la constructora con las responsabilidades de padre soltero temporal. Las cuentas estaban ajustadas, el proyecto que coordinaba se retrasaba semana tras semana, y sentía un peso creciente en el pecho, una ansiedad que no podía nombrar. Elena, mi pequeña, parecía ser lo único que aún tenía sentido en ese caos. Ella tenía esa manera especial de ver el mundo con ojos limpios, sin los filtros que nosotros, los adultos, cargamos. Siempre fue una niña tranquila, observadora, a la que le gustaba jugar sola y a veces decía cosas que me dejaban pensativo. «Papá, ¿por qué te pones triste cuando miras al cielo?», me preguntó una vez, de la nada. Ni siquiera sabía que lo hacía. Fue en octubre, en uno de esos martes en que Ana estaba viajando de nuevo. Había llegado tarde del trabajo, cansado después de una reunión tensa con los inversores del proyecto. Elena ya estaba en pijama, viendo dibujos animados en la sala, y yo fui directo a la cocina a preparar algo rápido para la cena. Abrí el armario y vi que teníamos pocos ingredientes. Un pan que estaba allí desde hacía 2 días, ya medio seco, algunas conservas, pasta, nada muy inspirador. «Papá, ¿puedo comer pan con mantequilla?», preguntó Elena, apareciendo en la cocina con ese modo caprichoso que solo los niños tienen. Miré el pan, que claramente no estaba en su mejor momento, y le dije que sería mejor hacer pasta. Ella puso una cara de decepción, pero no insistió. Guardé el pan en el armario, pensando en tirarlo a la basura al día siguiente. Cenamos en silencio, yo perdido en mis pensamientos sobre presupuestos y plazos, ella concentrada en el dibujo animado que pasaba en la televisión de la cocina. Después la bañé, nos cepillamos los dientes juntos en el baño, una rutina que se había convertido en nuestra tradición cuando Ana no estaba. «Papá, ¿vas a rezar conmigo hoy?», me preguntó cuando la estaba acostando. Ana siempre lo hacía con ella, pero yo había descuidado un poco esa parte de la rutina. «Claro, hija», respondí, un poco incómodo. Me arrodillé junto a su cama y la escuché rezar el Padre Nuestro con una serenidad que me emocionó. Le pidió protección a la mamá, que estaba lejos, y agradeció por el día. Después me miró y dijo: «Ahora reza, papá». Balbucé algunas palabras, agradecí por el día y por la salud de la familia, y ella sonrió satisfecha. Fueron casi las 2 de la mañana cuando conseguí dormirme. El trabajo me había consumido tanto que siempre tenía la mente agitada a la hora de dormir. Pensaba en números, horarios, en las cosas que podían salir mal. Esa noche, el sueño llegó pesado, pero fue interrumpido por un ruido que no podía identificar. Era como el sonido de una puerta abriéndose lentamente, el suave crujido de la madera. Abrí los ojos en la oscuridad y seguí escuchando.
La casa estaba silenciosa, solo el tic-tac del reloj de la sala resonando por los pasillos. Pensé que había sido un sueño, pero algo dentro de mí no me dejaba volver a dormir. Era como si hubiera una presencia en la casa, una energía diferente que no podía explicar. Me levanté de la cama lentamente, intentando no hacer ruido, y caminé hasta el pasillo. La puerta del cuarto de Elena estaba entreabierta, como siempre la dejábamos, y por la rendija podía ver que ella aún dormía tranquila. Pero había una claridad que venía de la cocina que no era normal. No eran las luces encendidas. Yo conocía bien la iluminación de la casa. Era algo diferente, más suave, más vivo. Mi corazón comenzó a latir más fuerte mientras caminaba por el pasillo. Cada paso parecía resonar más alto de lo debería, y tenía la extraña sensación de estar siendo observado. Cuando llegué a la entrada de la cocina, me detuve. Había un brillo dorado que venía del interior, una luz que pulsaba suavemente, una luz como si respiraba. Fue cuando di el primer paso dentro de la cocina que la vi. La figura más bella y serena que mis ojos habían contemplado. Una mujer vestida de blanco, con un velo delicado cubriendo su cabello castaño, el rostro joven pero cargado de una sabiduría infinita. Estaba en el centro de la cocina, cerca del armario donde guardaba los alimentos, e irradiaba una luz que iluminaba todo el ambiente sin crear sombras. Era como si la propia luz emanara amor. Mis rodillas flaquearon. Sabía quién era, incluso sin haber visto nada parecido antes. Era la Virgen María, la Madre de Jesús, allí en mi sencilla cocina, en esa madrugada de martes. No hubo truenos, vientos ni ningún drama cinematográfico, solo ella, serena, extendiendo las manos hacia el armario con una sonrisa que cargaba toda la compasión del mundo. Me quedé paralizado, sin saber si debía hablar, si debía arrodillarme, si debía huir corriendo. Mi mente racional intentaba encontrar explicaciones. Sería un sueño, una alucinación causada. Si estás siguiendo este relato y quieres continuar escuchando historias como esta, que muestran cómo lo extraordinario puede ocurrir en nuestro cotidiano, no olvides suscribirte al canal. Hay tantas experiencias increíbles que las personas viven y que necesitan ser compartidas. Elena caminó hacia el armario, completamente a gusto, y la Virgen tomó el pan en sus manos. Vi, con mis propios ojos, aquel pan duro transformarse. La corteza oscura se volvió dorada, la textura volvió a ser suave, y un aroma increíble a miel y hierbas frescas se esparció por toda la cocina. Era un olor que nunca antes había sentido, pero que despertaba una sensación de hogar, de madre. La Virgen partió un trozo de pan y se lo ofreció a Elena, quien lo recibió con sus dos manitas pequeñas, como si fuera la cosa más preciosa del mundo. «Come, mi hija», dijo, y su voz era como una melodía suave que resonaba no solo en mis oídos, sino en mi pecho, en mi corazón. Necesitas crecer fuerte y sana. Elena mordió el pan y su carita se iluminó de alegría. «Está rico, mamá del cielo», dijo, y la Virgen le acarició la cabeza con una ternura que me hizo llorar. Lágrimas bajaron por mi rostro sin que me diera cuenta, lágrimas de emoción, de gratitud, de una felicidad que no sabía que existía. La Virgen entonces se volvió hacia mí. Sus ojos encontraron los míos, y fue como si ella viera directamente mi alma. Todos los miedos, todas las ansiedades, toda la dureza que yo cargaba en el corazón parecieron derretirse bajo aquella mirada compasiva. Ella extendió las manos hacia mí, ofreciéndome otro trozo del pan transformado. «Ricardo», dijo mi nombre, y el sonido de mi identidad saliendo de aquellos labios sagrados me hizo temblar. «Has estado cargando pesos que no son tuyos. Deja que yo los tome por ti». Caminé hacia ella como un sonámbulo. Recibí el pan en mis manos temblorosas. Estaba caliente, suave, y cuando lo probé, fue como si toda la angustia de los últimos meses se disolviera. El sabor era indescriptible, dulce pero no empalagoso,
ligeramente salado, con notas de miel silvestre y hierbas que parecían haber sido cosechadas en jardines celestiales. Pero más que el sabor, había algo en el pan que nutría mucho más allá del cuerpo. Era como si cada fibra de mi ser estuviera siendo alimentada, curada, restaurada. Tus hijos terrenales necesitan padres fuertes, pero también necesitan padres que saben ser hijos, continuó. Has olvidado cómo pedir ayuda, cómo confiar, cómo dejarte cuidar. Esta casa está bendecida, pero necesitas abrir el corazón para ver las bendiciones que ya están aquí. Miré alrededor de mi cocina sencilla, con sus electrodomésticos básicos, el suelo de cerámica del que Ana siempre se quejaba de que estaba anticuado, la mesa pequeña donde hacíamos nuestras comidas rápidas. De repente, todo aquello parecía sagrado. Era allí donde alimentábamos a nuestra familia, donde Elena hacía sus dibujos mientras yo cocinaba, donde Ana y yo conversábamos sobre los sueños para el futuro. Tus oraciones han sido escuchadas, dijo la Virgen, y me acordé de todas las veces que, solo en la oficina o conduciendo a casa, yo murmuraba pedidos de ayuda a un Dios en quien no estaba seguro de creer. Tus lágrimas silenciosas, tus preocupaciones por Elena, tu amor por Ana, incluso cuando la distancia duele, todo eso ha llegado hasta nosotras. Elena había terminado su trozo de pan y se acercó a mí, tomando mi mano libre. «Papá, ahora ya no te vas a poner triste», dijo, con esa seguridad que solo tienen los niños. La miré y vi en sus ojos una madurez que no estaba allí antes, una paz que irradiaba desde el fondo de su alma. «¿Cómo sabías que ella vendría?», le pregunté a Elena, y ella se encogió de hombros, como si fuera obvio. «Le pedí que viniera a cuidar de ti, papá. Estabas muy preocupado y mamá estaba lejos». Entonces le dije, «Mamá del cielo, papá necesita de usted», y ella vino. La sencillez de la fe de mi hija me emocionó profundamente. Mientras yo lo complicaba todo con dudas y racionalizaciones, ella simplemente pidió ayuda y confió en que sería atendida. La Virgen nos sonrió a los dos, y sentí una paz descendiendo sobre mí como un manto cálido. «El amor nunca deja a sus hijos solos», dijo. «Incluso cuando no pueden verme, siempre estoy cerca. En los momentos de cansancio, en la dificultad de equilibrar trabajo y familia, en las noches en que el miedo al futuro los asombra, estoy allí. Solo necesitan parar y darse cuenta». Ella hizo otro gesto, y el pan restante en el armario se multiplicó. Ya no era un pan duro y reseco, sino varios panes frescos, cada uno exhalando aquel aroma celestial. «Este pan los alimentará por muchos días», dijo. «Pero recuerden, el alimento del cuerpo es importante, pero el alimento del alma es esencial. Oren juntos, agradezcan juntos, amen juntos. La familia que se fortalece en la fe se convierte en un refugio contra todas las tormentas». Quería hacer tantas preguntas. Quería entender por qué ella había elegido mi casa, por qué justo en ese momento, por qué de una forma tan sencilla e íntima. Pero las palabras no salían. Era como si su presencia respondiera a todo sin que fuera necesario verbalizar. Elena se soltó de mi mano y se acercó a la Virgen de nuevo. «Señora, ¿se va a quedar?», preguntó con esa franqueza infantil. La Virgen se agachó hasta quedar a su altura y acarició su rostro. «Siempre estaré aquí, mi pequeña, incluso cuando no puedan verme. Pero ahora ustedes saben cómo encontrarme». «¿Cómo?», preguntó Elena, y yo también quería saber. «En la oración sincera, en el amor que se tienen unos a otros, en la gratitud por las pequeñas cosas, en la confianza de que nunca están solos. Cuando papá prepare una comida con cariño, cuando tú le ayudes con alegría, cuando mamá vuelva de sus viajes y se abracen con nostalgia, estaré allí, en medio de ese amor». La luz se intensificó hasta que necesité cerrar los ojos. Cuando los abrí de nuevo, ella había desaparecido. La cocina estaba de nuevo inmersa en la penumbra,
iluminada solo por la luz de la luna que entraba por la ventana. Pero el aroma a miel y hierbas permanecía en el aire, y el pan seguía caliente en mis manos. Elena y yo nos quedamos allí, parados en el silencio de la cocina, procesando lo que había sucedido. Ella fue la primera en moverse, subiéndose a una silla para coger 2 vasos de la repisa. «¿Me tomamos leche, papá?», sugirió, como si... Porque la mamá del cielo dijo que ibas a dejar de cargar cosas pesadas que no son tuyas. Así vas a tener más fuerza para cargar las cosas que sí son tuyas. Anoche, antes de dormir, recé para que alguien cuidara de ustedes. Me sentía tan culpable por estar siempre viajando, dejándolos solos. Le pedí a la Virgen María que velara por mi familia. En ese momento comprendí que el milagro había comenzado mucho antes de la aparición en la cocina. El día transcurrió de forma extraña. Por un lado, tenía que ir a trabajar, resolver problemas prácticos, lidiar con presupuestos y plazos. Por otro, llevaba dentro una paz que transformaba mi perspectiva sobre todo. Los problemas seguían existiendo, pero parecían menores, más manejables. Las soluciones surgían con más facilidad. La gente a mi alrededor parecía más colaborativa. Al final de la tarde, cuando recogía a Elena del colegio, la maestra comentó que estaba diferente. Siempre ha sido una niña especial, pero hoy hay una alegría en ella que es contagiosa. Ha pasado todo el día hablando de una visita muy importante que recibieron en casa. Sonreí y solo dije que habíamos tenido una noche muy especial en familia. Ana regresó del viaje 2 días después, ansiosa por ver el pan que había sobrado. Cuando sintió el aroma, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Esto no es de este mundo», murmuró. Comimos juntos, los 3, y ella confirmó. El sabor era imposible de describir, pero nutría algo mucho más allá del hambre física. En los días siguientes, nuestra rutina familiar se transformó. Volvimos a rezar juntos todas las noches, no por obligación, sino por gratitud. Elena lideraba nuestras oraciones con una naturalidad que nos emocionaba, siempre agradeciendo la visita de la Mamá del Cielo y pidiendo protección para todas las familias del mundo. Mi trabajo, que se venía arrastrando durante meses, comenzó a fluir. Soluciones creativas aparecían en mi mente, conversaciones difíciles con clientes se resolvían de forma armoniosa, plazos que parecían imposibles se volvían viables. No era que los problemas hubieran desaparecido, sino que yo los estaba abordando con una serenidad y una confianza que no tenía antes. Ana renegoció su contrato de trabajo, consiguiendo reducir los viajes a la mitad. No fue fácil, exigió algunas concesiones financieras, pero ella dijo que había comprendido que ningún ascenso valía más que estar presente en la vida de nuestra familia. Después de lo que pasó, me di cuenta de que estábamos perdiendo momentos preciosos por ambiciones que en realidad no eran nuestras, explicó. El pan duró exactamente una semana, manteniéndose fresco hasta el último trozo. El día que se acabó, Elena no demostró tristeza. «Ahora ya sabemos cómo pedirle a la Mamá del Cielo cuando necesitemos», dijo, con esa sabiduría simple que me impresionaba todos los días. 3 meses después, cuando Ana, Elena y yo estábamos cenando una noche de viernes, Elena nos miró y dijo, «¿Lo sienten?» «¿Qué, hija?», preguntó Ana. «Ella está aquí», respondió Elena, mirando alrededor de la cocina con una sonrisa. «La Mamá del Cielo siempre está aquí ahora». Y tenía razón, yo podía sentirlo. Ya no era esa presencia luminosa y visible de la primera noche, sino algo sutil, constante, amoroso. Era como si nuestra casa hubiera sido bendecida de forma permanente, como si una protección invisible nos envolviera siempre. Hoy, 1 año después, aún guardo como reliquia el último pedacito del pan que sobró de aquella noche. Está en una pequeña caja en mi mesita de noche, y de vez en cuando me invade el desánimo o la preocupación, abro la caja y siento de nuevo ese aroma a miel y hierbas. Es mi recordatorio de que no estamos solos, nunca lo hemos estado. Elena sigue hablando con la Mamá del Cielo como si fueran amigas íntimas.
A veces, en medio de un juego o de una comida, se para y dice, «La mamá del cielo me dijo que lo están haciendo todo bien». Ya no lo cuestiono. He aprendido a aceptar que algunas cosas están más allá de mi comprensión racional y eso no las hace menos reales. Lo que más me marca de esta experiencia no fue solo el milagro en sí, sino cómo transformó a nuestra familia. Aprendimos a confiar más unos en otros, a compartir nuestros miedos sin vergüenza, a celebrar las pequeñas alegrías del día a día. Nuestra cocina se ha convertido en un lugar sagrado donde el alimento del cuerpo siempre viene acompañado del alimento del alma. Si has llegado hasta aquí en este relato, quizás te estés preguntando si esto realmente sucedió o si es solo una historia bonita que inventé. Entiendo la duda, yo mismo dudaría si alguien me lo contara. Pero puedo asegurarte, cada palabra aquí es verdadera. Cada detalle sucedió exactamente como lo describí. Más importante que creerme a mí, sin embargo, es creer que lo extraordinario puede suceder en tu vida también. Tal vez no sea una aparición de la Virgen María en tu cocina, pero puede ser una señal, una coincidencia imposible, una respuesta que llega exactamente cuando más lo necesitas. Lo divino tiene formas infinitas de manifestarse, y quizá lo único que nos impide percibirlo sea nuestra propia resistencia al misterio. Hoy, cuando acuesto a Elena y ella hacen sus oraciones, me uno a ella con el corazón lleno de gratitud. Agradezco no solo por la visita que cambió nuestras vidas, sino por haber aprendido a ver lo sagrado en lo cotidiano, lo milagroso en lo simple, lo divino en lo humano. Y cuando ella termina sus oraciones y me pide que rece también, ya no titubeo. Las palabras fluyen naturalmente porque sé que están siendo escuchadas por alguien que nos ama incondicionalmente. Esta es mi historia, mi testimonio, mi intento de compartir contigo la certeza de que nunca estamos solos. En algún lugar, en una dimensión que nuestros ojos físicos no pueden ver, hay un amor que nos acompaña, nos protege, nos alimenta, no solo con pan, sino con esperanza, fe y el valor para seguir caminando, incluso cuando el camino parece oscuro. Que tu cocina, tu casa, tu vida sean también visitadas por ese amor. Que aprendas como yo aprendí a reconocer lo sagrado en los gestos sencillos, en las palabras tiernas, en los abrazos fuertes, en el pan de cada día que cuando se comparte con amor se convierte en alimento celestial. Esta es la lección que una niña de 5 años y una aparición en la madrugada me enseñaron. El milagro no está en la espectacularidad del evento, sino en la transformación que produce en nosotros. Y esa transformación, una vez iniciada, nunca deja de suceder.